El millonario para las negociaciones, al oír el grito de un mendigo negro en la calle. La noche era un caos vibrante en el centro de la ciudad. Luces parpadeantes de neón iluminaban las calles, reflejando la riqueza y la miseria que coexistían en un mismo espacio. Los coches lujosos de los negocios se detenían por un instante, mientras los transeúntes iban y venían, inmersos en sus teléfonos, ajenos a lo que ocurría a su alrededor. Renato Mendoza, un imponente empresario con una vida de ensueño, se precipitaba entre la multitud. Pero en su mirada había un destello de pánico. La noticia de un escándalo de corrupción lo había arrasado. Sentía que el mundo que él mismo había construido con esfuerzo se desmoronaba a su alrededor. El rótulo como el eco de un anuncio. Alienante, resonó en su cabeza. El millonario huye del escándalo. No podía soportar el peso de la presión. Los murmullos despectivos, las miradas acusadoras, todo creaba un nudo que le oprimía el pecho. Y justo cuando pensó que podría perderse en la masa, un grito desgarrador cortó el aire. ¡Papá! El sonido congeló su corazón. Renato se detuvo. En el suelo medio cubierto por la sombra de una alcoba, un niño pequeño levantaba la mano. Su rostro estaba sucio. Pero esos ojos lo atraparon. Eran los ojos de Kai, su hijo perdido. El mendigo de piel negra, con ropas raídas, lo miraba con desesperación. La angustia hizo temblar a Renato. ¿Podría ser? ¿Qué hacía él allí? «Kai», gritó, mientras se acercaba tambaleándose, sintiendo que el mundo a su alrededor dejaba de importar. Los rostros de curiosidad y desaprobación de los transeúntes pasaron a ser parte de un fondo borroso. El niño lo miró de una manera que destilaba una mezcla de miedo y esperanza. Y entonces, como si una tormenta se desatara, Kai comenzó a hablar. «Ella está viva». El pulso de Renato se aceleró. «¿Quién? ¿Clara?», preguntó, casi sin aliento. Clara Martínez, la madre de Kai, una activista política cuya desaparición había marcado su vida en los últimos años. La policía nunca había encontrado rastro de ella, pero el pequeño parecía tener secretos que retumbaban en la noche. Renato sintió que el vértigo de la revelación lo arrastraba hacia un abismo. «Esos hombres», continuó Kai, «están buscando a mamá. Tienen algo que ver con lo que te ha pasado». El rostro del niño se transformó. Terror y determinación se mezclaban en su voz. Renato comprendió la magnitud de la situación. Lo que había creído un simple escándalo era solo la punta del iceberg. La vida de su hijo, de su madre, estaban en peligro. Mientras los coches pasaban a su lado, el aire pesado se llenaba de tensión. La multitud a su alrededor, ajena a su dolor, seguía su curso. Hombres de traje hablaban por teléfonos costosos y mujeres jóvenes reían, sin saber que la verdadera historia se tejía a sus pies. Renato miró a su hijo, el hilo frágil que lo sumía, y supo que debía decidir: refugiarse en el miedo, como siempre había hecho, o luchar. Pero ¿cómo podía enfrentarse a un sistema tan poderoso? Con el rostro de Kai clamando su ayuda, el momento se detuvo. Renato estaba atrapado entre el caos de su vida y la revelación de su pasado. Las luces de la ciudad brillaban, pero en su interior todo estaba sumido en la oscuridad. La pregunta retumbaba en su mente: ¿podrá Renato encontrar la valentía para desafiar a quienes detentan el poder? ¿O se perderá en su laberinto de decisiones aún más perturbadoras? Antes de continuarmos con esta historia incrível, preciso te fazer una alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo.
Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Renato estava paralisado, com um olhar fixo nos olhos de Kai, que choravam de um jeito que dilacerava seu coração. Ele queria perguntar mais, mas a agitação da multidão ao redor parecia aumentar, e os ruídos de conversas se tornaram um eco distante. Ela está viva, pensou Renato, como se tentasse processar a ideia. Mas antes que pudesse formular uma resposta, uma dor intensa percorreu seu corpo. Um movimento rápido em um canto da rua chamou sua atenção. Um homem robusto, vestido de preto, havia surgido do nada, os olhos fixos em Renato com uma determinação assustadora. A expressão de Kai se transformou, de esperança a terror. «Papá, corre!» gritó a menino, y antes que Renato pudiese entender o que estaba aconteciendo, hombre se aproximó. «Você», hombre comenzó, sua voz baja, como si quisiera que apenas Renato pudiese oír. «Você no debería estar aquí. Eles están atrás de você. Y ela. Todos vocês están en perigo». As palavras eran como facadas no peito de Renato. Él olió para Kai, que tremía, la mano agarrando a Abel, con fuerza. «No, no, no», murmuró Renato, sintiendo una onda de desespero. «Clara, ¿onde está ela? ¿O qué você sabe?» Mas en respuesta, hombre apenas balanzó a cabeza, un aviso claro nos hoyos. «No aquí, eles pueden nos oír. Rápido». Y antes que Renato pudiese responder, hombre se viró y comenzó a correr, gesticulando para que lo sigan. O instinto de Renato o forzó a seguir, puxando Kai, que hesitaba. O pequeño parecía ter medo, mas a urgencia nos hoyos del hombre era innegable. Eles se embreñaron por una viela escura, onde el escuro y la suyera se mustugaban. Os sons de la ciudad diminuyeron, mas la tensión aumentaba. O hombre paró abruptamente, olhando para atrás. «Estamos seguros por enquanto, mas você precisa entender». «Entender o quê?» Renato quase gritou, o coração pulsando no seu peito. O hombre fechó os olhos por un momento, y entón, con la respiración pesada, faló. «Clara, ella no desapareció por acaso. Você precisa saber que ela fez aliados, y ellos no son quien você piensa». O que él le dice resonó en Renato como una explosión. Él nunca había considerado que Clara pudiese estar envolvida en algo más profundo. «Es perigoso». A mente de él leía a mil, llorando pensamientos y preguntas. «¿Aliados? ¿Qué aliados? ¿O qué vos está insinuando?» Ela trabajaba con pessoas que você no debería conocer en seus hombros. Kai olhó para él, ojos grandes y asustados, como si soubiese que a vida de ellos nunca más sería mesma. «Papá, yo tengo miedo», el menino susurró, y Renato casi no conseguía respirar. Él sabía que la verdad estaba ao alcance, mas agora ela poderia custar todo. Hombre olió por cima de hombro, os músculos tensos, en cuanto algo dentro de Renato comenzaba a mudar. Él no estaba más apenas fugiendo. Él estaba prestes a entrar en un mundo donde cada decisión podría mudar el curso de sus vidas. La sirene aproximaba más. Renato oyó no fondo de sus ojos de Kai, buscando una respuesta. La tensión subía, y una escolla crítica estaba frente. ¿Correr y esconder? ¿O encarar o que estaba por vir? Él imploró internamente por una respuesta, mas no había tiempo. «Vamos», finalmente dice Renato, echando sus miedos de lado. «Eu no voy dejarte solito, vamos descubrir la verdad, juntos». Y en cuanto ellos se afastaban, una sombra se movía en la luz de la ciudad, observando cada paso que daban. La jornada estaba apenas comenzando, y los segredos estaban prestes a ser revelados. La adrenalina pulsaba en el cuerpo de Renato. Él avanzaba por las ruedas oscuras, arrastrando Kai a su lado. El hombre misterioso los lideraba, lanzando olares nervosos para atrás, como se sentiese la aproximación de una tempestad. A cada esquina, Renato esperaba el peor. Mas algo na urgencia de lo desconocido incendiaba más que miedo. Despertaba una faísca de coraje. «¡Rápido, por aquí!». El hombre puyólos a una entrada estreita.
un pequeño beco que mal era visible. La tensión era palpable, y Renato sintió su corazón acelerar. El cielo de la ciudad misturábase al sudor frío que le escorría por la testa. Él fixó el ojo en Kai, que parecía un ángel perdido en la oscuridad. «Estamos seguros aquí». La voz del hombre sonaba más confiante ahora, pero Renato no se sentía ni un poco aliviado. «¿Quién es vosé?», Renato preguntó, tratando de controlar el pánico. «Mi nombre es Samuel. Yo trabajé con Clara». Las palabras de Samuel cortaron el aire como un golpe. Renato ficó paralizado. «Ela está no medio de algo muito mayor do que você imagina». «¿Cómo así? ¿Qué ha pasado con ella?». La voz de Renato tremía en cuanto la verdad comenzaba a se formar en su mente, pero lo que Samuel decía sonaba distante y surreal. Tenía que preguntar más. Me quedé, sabendo que não gostaria da resposta. Ela fez coisas. Quer saber por que a polícia não a encontrou? Porque quem a levou não é da cidade. Eles têm conexões em todos os lugares. Essa é a razão do escândalo que está vindo à tona, Renato. Você está preso numa teia mais profunda do que você imagina. As palavras eram pesadas, cada uma delas parecia um prego cravando mais fundo no coração de Renato. Antes que pudesse processar tudo, um barulho ressoou do outro lado da rua. Samuel virou-se rápido, os olhos arregalados. Eles estão aqui. Um medo visceral tomou conta de todos, enquanto a sirene torcia na distância. Renato olhou para Kai. O que eles fariam agora? Vá, gritou Samuel. Peguem o que puderem. Escândalo vem em um instante. Ele então disparou para longe, com Renato hesitando. Kai chorava, puxando a la manga del pai. Papá, no quiero. Renato apertou su mano. Eu sei, mas precisamos saber la verdad. Él ainda hesitaba, cuando el rugido de motores ecoó y una serie de faroles cortó el cielo nocturno. Los rostros se voltaron y el mundo se movimienta en cámara lenta. «Van a pegar a gente», gritó un grupo de hombres en trajes oscuros, invadiendo el beco. No eran apenas hombres comunes. En la fracción de un segundo, Renato vio sus feiciones, y el choque arrasó su cuerpo. «¡Clara!», él le gritó, incrédulo. En el medio de la confusión una mujer avanzaba. Era ella, era Clara. Dadi el desespero voltó a los ojos de Kai, mas la mujer parecía diferente, inabalable. Con un ar de control, Clara no hesitó al ver a Renato. «Ustedes no». «Debería estar aquí», dice ella, mas en un ton que misturaba frustración y cuidados. «Clara, você está viva». Renato mal acreditaba. La emoción misturábase con la raiva. «¿Por qué você no voltó? ¿Por qué no me dijo?» «Porque no podía. Você no entiende». Su voz fallaba. Kai oyó entre ellos, perdido, el mundo desmoronando hacia alrededor. Clara comenzó a avanzar, mas en ese instante algo mudó. «Calma, amor», dice Samuel, la impotencia en su voz transpareciendo. Mas una explosión repentina cortó el ar. El impacto empurró todos para el chón, y el calor lacerante tomó conta del beco. El eco de explosión reverberaba sobre las paredes en cuanto el pánico se instalaba. Renato encaró la escena. Clara, su pasado, la verdad, todo un emaranhado. Agora, entre gritos y fumaza, ele tele su respuesta. Clara no estaba apenas viva. Ela fazia parte de algo muito maior, y os lazos de confianza y amor estaban se desfaciendo sob la presión de una verdad devastadora. «O que você escondió, Clara?» O desespero tomó conta de Renato en cuanto se afastaba de la puera levantada por la explosión. Os hómenes, los segredos, todo pulverizado. Mas atrás del calor, la sombra de un nuevo misterio comenzaba a surgir. La jornada estaba longe de terminar. Cada respiración. Renato sabía que la batalla estaba apenas comenzando. Hollando para Kai, él le murmuró: «¿Por qué no me contó?». Y la verdad pairaba en el ar como esfumos. ¿Cuál era la verdadera naturaleza de Clara? Renato hincaba Clara no medio de la fumaza, confuso y sorpreso. El tiempo parecía ter parado. Su mente giraba en cuanto él tentaba entender la presencia de Lali. Todo estaba en colapso, y él le quería gritar, mas las palabras se perdieron entre el caos. «Clara, você está viva.
Ele só consiguió murmurar. Kai ainda estaba anachado, puchando a perna de pai, con lágrimas escorriendo pelo rostro suyo. Papá, tengo miedo. El desespero en el niño cortó pedazos. Precisamos ir. Clara dijo, su olor firme, pero un leve tremor traía su confianza. Agora. Ella no estaba más apenas preocupada con la seguranza de Eles, mas también con algo más sinistro. Antes que Renato pudiese hacer otra pregunta, una sombra se lanzó sobre ellos. Fue entonces que un grupo de hombres de terno negro emergió de la esquina, barrera impenetrable. Los corazones aceleraron, y el mundo se hinchó de gritos, sirenes y la realidad esmagadora de que estaban encurralados. «¡Tráganos!», un deles gritó, apuntando para Clara con un gesto autoritario. O instinto de Renato fece sangre ferver. «¿O qué você fez, Clara? ¿Por qué les están atrás de você?», clamó en busca de respuestas. Y la excitó, y niso Renato percibió el verdadero terror nos ollos de ella. «Renato, eu tengo algo que preciso te contar, mas agora no el momento». Su voz quebró, y un pedazo de corazón de Renato se despedazó al oír el miedo de ella. Los hombres avanzaban, y él parecía trener sobre sus pasos, metálicos y pesados. Clara entonces giró profundamente para encarar a Renato, y por un momento el caos se silenció. «No soy quien piensa que soy», ella susurró. La revelación marteló en la cabeza de Renato. ¿O qué? Él no podía acreditar. «Eu no». «Entendo». Esperanza que comenzó a resurgir con el reencontro, agora se desfez como una nube. A confusión tomó conta del «O qué você quiere decir?». Nese instante, una explosión ainda mayor ecoó, no muy longe de donde estaban. El beco se iluminó con una luz ofuscante, y Renato tuvo que proteger los ojos. Cuando consiguió enjergar nuevamente, todo había mudado. Clara estaba se afastando, y una energía extraña irradiaba de ella. Ella levantó la mano, y de repente, un brillo azul comenzó a envolverse cuerpo. Con un movimiento brusco, ella viróse para los hombres. «No estoy más con vosotros». Su voz ecoó como un trovón, y los hombres se excitaron, claramente espantados. Fue en ese momento que Renato sintió el chón desaparecer sobre sus pies. «Vosé es una de ellas», él gritó, a comprensión, explodindo em sua mente. Clara não era apenas uma ativista. Ela estava infiltrada em algo maior, algo que excedia tudo que ele pensava saber. O que quer que fossem esses homens, eles estavam procurando por ela. E aqui estavam ele e Kai, enganados. O desespero tomou conta dele. «Papá, que está passando?» Kai tremia, e Renato teve que se esforçar para responder, mas seu mundo estava em colapso. A verdadeira natureza de Clara parecia uma traição. Uma mentira que se estendia muito além do que ele tinha conseguido imaginar. E antes que ele pudesse reagir, Clara estendeu a mão em direção ao grupo, criando uma onda que os empurrou para trás. Era como se ela estivesse controlando uma força invisível. Eles vacilaram e o pânico entre os homens aumentou. «Vamos», com o coração na boca, Renato puxou Kai en dirección a saída do eco. Mas antes que pudiesen se mover, Clara se vio más una vez. «Renato, você precisa entender. Há muito en juego. A vida de vocês depende de esto». Él sintió un no na garganta, incapaz de decidir. ¿Cómo ella pudo esconder esto? ¿O qué más ella no te dijo? El mundo de ellos estaba en ruinas, y la única chance de sobrevivencia era confiar en alguien que se revelaba extraña. Mas ainda había incerteza. Una nueva escuridón se formara entre ellos. Los hombres comenzaron a se reagrupar, y Renato, con Kai en brazo, comenzó a correr. O eco de sus palabras ficaba preso no ar, como un grito na noche. «Clara, no podemos confiar en você». A escolha estaba feita, mas una semente de dúvida comenzó a crecer, y le oyó para atrás. Clara ainda estaba allí, envolta no misterio, y o futuro deles parecía más incerto do que nunca. Ao correr para a liberdade na escuridão, Renato sabía que a verdade estaba escapando pelos dedos, y que el verdadero juego mal tiene comenzado. ¿O qué más estaba escondido? A respuesta ainda pairaba no ar, como un lobo a espreita, esperando el momento certo para atacar.
Renato olhou para Clara. O choque se espalhando por seu corpo como um veneno. Ele não conseguia processar. Você não é firme nas tuas escolhas? O medo transparecia em sua voz. Kai estava abraçado a ele, tremendo. O beco estava cheio de tensão. Os homens de preto avançavam, seus passos ecoando, ameaçadores. Renato! Clara gritou, mas sua voz soava distante. Escute-me. Há coisas sobre mim que você não sabe. Claramente ela estava em pânico. Temos que correr. Uma faísca de raiva acendeu dentro dele. O que você escondeu? De mim? Da polícia? Ele estava se descontrolando, as palavras saindo como metáforas de um dilúvio. Clara havia se afastado, aumentando a distância entre eles. Não é hora para isso. A fúria a fazia parecer mais forte, mas também mais desesperada. A vida de Kai está em risco. A sua. Ela olhou por cima do ombro, ouvindo os barulhos do grupo se aproximando. Renato não podia se mover. O que mais ela podia estar envolvendo? Então ele viu um brilho nos olhos dela. Algo feroz. E antes que pudesse reagir, Clara agiu rapidamente, usando uma energia que ele nunca havia visto. Um campo azul começou a se formar em torno dela, como se ela estivesse canalizando algo subterrâneo. Dos hombres de terno negro hesitó, paralisado pela luz. «No, eso no puede estar aconteciendo», él gritó, y los otros se espallaron como formigas en pánico. La transformación era colosal y aterradora. «Clara, ¿qué fue este?», Renato exigió sin saber si debería sentir miedo o admiración. Kai oyó para el padre, confuso, angustiado. «Papá, ¿ella es una heroína?», el niño sin saber. Estaba esperando por una validación que Renato no sabía dar. Ochan sobre los pies de Renato tremía. «Siento que você no es quien yo pensaba». El corazón de él le disparaba, la voz embargada por la situación. Clara pareció hesitar, el poder pulsando alrededor de ella. Mas el hombre que estaba frente levantó un brazo. «¡Paren! No la dejen sair!». A ordem era um grito. Deles parecia tão furioso que a raiva escapava de sua presença. Com um movimento seco, Clara canalizou uma onda de energia. O poder a cercava e a luz explodiu. O impacto era como uma explosão. Renato protegeu Kai, mas segundo depois, a realidade se desfez em uma fração de segundos. Os homens foram arremessados ao chão, enquanto a luz tomou conta do beco. Quando tudo escureceu, o som se transformou em uma ressoante cacofonia de gritos e grunhidos. E então, o silêncio. A luz se dissipou. Quando Renato olhou para o que restava, viu apenas Clara caída no chão. Ela estava inerte, o brilho havia sumido. Os homens estavam paralisados e confusos, agachados, mas em vez de escapar, eles começaram a rir. «Você achou que poderia escapar?», deles disse, com uma voz fria e sádica. «Essa energia está correndo em suas veias por causa de nós. Você não possui controle, Clara». As palavras nivelaram a tensão a ímpeto de pânico. «O quê? O que você quer dizer?», Renato perguntou lentamente, o medo agora imobilizando-o. O homem sorriu. «Ela faz parte de um sistema. E você, Renato, também está mais dentro dele do que imagina». Um silêncio pesado se instalou, enquanto as verdades não ditas ecoavam. Clara era parte de algo maior. Renato, com o estômago encolhido, encarou-a, a mulher que ele amava e que agora parecia uma estranha. «Você trabalhou para eles?». Os pensamentos de Renato foram preenchidos por uma confusão devastadora. Clara tinha mentido. Mas a sensação de traição não era a única coisa a preocupá-lo. A segurança de Kai estava em jogo. Ele olhou para el filho, que também estava confuso, e a realidade começou a cada vez mais parecer sombría. «No», Clara finalmente balbuceou, levantándose en un esfuerzo. Ella estaba más fraca do que antes. Los ojos de ella, regalados, parecían atordoada. «Lo que ellos dicen no es verdad. Él soy...». Un tremor percorrió su cuerpo. La luta era evidente, mas Renato no sabía más en quién acreditar. Los hombres comenzaron a avanzar nuevamente.
Llegó a hora de vos entender a verdad, Renato. Y entón, en un movimiento rápido, un deles puchó Kai pela mano. Papá. Un grito de Kai perforó el corazón de Renato, y la raiva lo consumió. Clara, ainda debilitada, gritó. Kai, no. Eles no son lo que parecen. El desespero na voz de ella. Ecoó, mas Renato no podría ficar parado. O mundo parecía desmoronar alrededor de él. Él estaba más perdido do que nunca. Kai, a luta era real, y Renato sabía que la única manera de proteger a su hijo era confrontar lo que estaba diante de él, encarar esta nueva y asustadora realidad. Vamos, Kai, segúrese. Era todo lo que podía hacer en cuanto la sombra de todo lo que conocía se desvanecía, y una nueva verdad comenzaba a moldear el futuro de ellos. En cuanto escuridón os cercaba, Renato se preguntaba, ¿hasta dónde él iría para salvar su hijo y descubrir quién era realmente Clara? Era un nuevo inicio y un nuevo nivel de peligro. Todo estaba prestes a mudar nuevamente. Renato olió para Clara, confuso y atónito. Él nunca imaginó que aquel momento lo llevaría a un abismo tan profundo. La luz alrededor de ella había desaparecido, restando apenas a sombra de una mujer que había amado y perdido. O caos explodía alrededor, mas él solo tenía ojos para ella. ¿Por qué estás haciendo eso? La pregunta salió estrangulada. La dor en su voz era palpable. Por favor, Renato, yo no soy una traidora. Usted no sabe lo que está por tras de esto. Clara berró. Las emociones se acumularon en sus ojos. O miedo de ella era evidente, mas la confusión no peito de Renato se intensificaba a cada segundo. Kai, con lágrimas nos hoyos, se agarraba a la pierna del padre, ainda sin entender la gravedad de la situación, y los hombres en terno oscuro comenzaron a avanzar. Clara, no puedes hacer eso, gritó un deles, Seo. Tom era ameaçador. Renato olhou para eles, percebendo a determinação e o poder que carregavam. Era como se estivessem prontos para destruir tudo à sua frente em busca dela. Mas antes que Renato pudesse se mover, um barulho ensurdecedor interrompeu tudo. Uma explosão, um tremor vindo de longe, como se o próprio chão estivesse se quebrando. Clara olhou para trás e, em um instante, a expressão dela mudou de medo para reconhecimento. Não! O grito dela foi quase um lamento. O que aconteceu a seguir foi tão rápido que Renato mal teve tempo de reagir. Um carro, veloz como um cometa, apareceu na esquina do beco, seus faróis cortando a escuridão, aproximando-se perigosamente. Havia um logo familiar em sua lateral, e Renato sentiu seu estômago revirar. Era da empresa dele, a mesma que estava em meio ao escândalo. Mas o que aquele carro estava fazendo ali? Ao se aproximar, o carro parou abruptamente. A porta do motorista se abriu e um homem desceu, um dos altos executivos que Renato havia conhecido. Renato, vamos! O homem gritou. Sua expressão era de pânico e urgência, mas a confusão ainda tomava conta de Renato. Você? O que você está fazendo aqui? Em um segundo, o mundo ficou girando ao seu redor. O executivo acenava freneticamente, quase implorando para que eles entrassem no carro. As sirenes se aproximavam, e cada segundo parecia determinar o destino de todos. Não podemos ficar aqui. Temos que ir agora. Clara olhou para Renato, sua voz um sussurro desesperado. Vá! Eles vão te pegar se você não for. Mas algo não fazia sentido. Clara, o que há por trás disso? Ele precisava entender. O instinto dele gritava que havia mais no juego do que parecia. Kai estava no meio disso todo, e a protecção del filho era tudo o que importava. Mas antes que ele pudesse decidir, o céu se iluminó con una nueva explosión. El viento rugió alrededor de ellos, y la euforía tomó conta de Clara. «Renato, ¿qué estás esperando?» Y entonces, como si el mundo tuviese desmoronado sobre sus pies, la verdad cayó sobre él como un manto pesado. Eu sou parte de eso. Clara no es quien tú piensas. Eu sou
parte de una organización. Las palabras de ella cortaron el aire como una lámina. El choque entorpeció sus sentidos. Renato se quedó paralizado. ¿Cómo así? Se lo vio a ella, todo se transformó. El hombre que gritó do carro, los otros que se aproximaban. Ellos no eran apenas atacantes, eran parte de algo muy mayor. La realidad de que Clara era se desdobró diante de él como un rolo de filme jugado al chón. Ella no estaba apenas luchando por libertad. Él percibió que Clara tenía una misión, y él era una pieza en ese tabulero cruel. ¿Qué quieres decir con eso? Él ofegó, la mente a mil. Pero las palabras de ella sonaron como un eco distante. Nunca sabía Renato. Eu non quis que você soubesse, por su aseguranza. Y en ese momento, todo mudó. Había una nueva verdad. Y a cada segundo que pasaba, él se sentía más preso en esa tea. Las sirenes giraron en su mente, y los hombres de preto se aproximaban, cercándolos. Kai gritó, un pequeño agora completamente confuso y aterrorizado. Renato olió para el filho, el temor y la urgencia colidiendo con la nueva revelación. Clara, ¿qué fuiste tan terrible que me excluyó de eso? ¿Qué más no me contó? Los ojos de ellas, llenos de emociones conflictuosas, ella hesitó, sin palabras. Un momento eterno se desenroló entre ellos, cargado de tensión. El carro continuaba parado. La oportunidad de fugar estábase esvahiendo. «Va, ahora», ella gritó más una vez, y Renato percibió que él tenía apenas una escolla. Algo dentro de él le mudó, una chama acesa porque quería proteger a Kai. Él pegó la mano del filio. «Vamos, Kai». Y en cuanto ellos corrían en dirección al carro, una nueva pregunta pairaba en el aire. ¿Clara estaba realmente allí para protegerlos o había aún más segredos? Obscuros enterrados sobre la superficie. O peso na verdade ainda estaba por vir. Mas uma coisa era cierta. Esta luta estaba longe de terminar. Renato puxó Kai con fuerza, sintiendo o corazón disparar, en cuanto corrían en dirección al carro. O ejecutivo, una figura familiar en un momento tan caótico, acenaba frenéticamente, mas a preocupación pesaba en su estómago. «Vengan rápido», él le gritó. Clara, por otro lado, ficaba para atrás. Su expresión un mixto de desespero y determinación. «Clara, ¿você non vai vir?» Renato hesitó, sintiendo que algo estaba errado. ¿Cómo ella podía dejarlos para atrás agora? O carro parecía única saída, mas os ollos dela brillaban con una luz que Renato nunca había visto. «Eu non posso, Renato. Eles no poden me pegar». Su voz soaba estaña, y o medo envolvía como uma nuvem. «Mas você precisa vir conosco». A urgencia na voz dele aumentó. O tiempo estaba se esgotando. Os homens de preto se aproximaban, y el mundo alrededor de ellos giraba en un vórtice de incertezas. Kai se encollía, os hoyos arregalados, y Renato sentía que perdería todo si dejase Clara para atrás. Cada momento que pasaba, hacía parecer que el chanto escorregaba sobre sus pies. «Você no entiende. Estoy parte de algo realmente peligroso. Você y Kai están en riesgo». Ella gritó, mas la sensación de impotencia comenzó a dominar Renato. El ejecutivo se inclinó impaciente. «Renato, vamos». El desespero en la voz de él fece ecoar las batidas del corazón de Renato. Entonces, como si el universo decidiera que era hora de una virada drástica, una explosión eclodió a pocos metros. Deles, una luz ofuscante incendió el beco y una onda de calor os atingió, derrubándolos. Renato gritó, tentando proteger a Kai con su cuerpo. O son de la explosión era ensurdecedor, y todo lo que conocía estábase desmoronando. Cuando la fumaza comenzó a se disipar, Renato se levantó lentamente, las orejas zumbiendo. Él olió envuelta y vio Clara erguida, un aura ofuscante emanando de ella. «Clara», él gritó, mas su voz soaba al instante, como si estuviese preso en un sueño. Entonces, algo mudó lo ambiente. Clara, que a momentos atrás parecía desesperada, agora hollaba para los hombres de terno negro con un brillo de poder renovado. «Vocés no pueden me conter», ella proclamó, y sus palabras resoaron como un trovén, ecoando en las paredes del beco. «Clara,
¿Qué está pasando? Renato estaba paralizado. A incredulidade se formando en seu rosto. Kai, ainda agarrado a perna del padre, olaba para madre con más miedo que nunca. Ella no era quien él pensaba que era. Disculpe, Renato, no quería que vos hubiese así. Las palabras de ella eran un golpe en el corazón de Renato, una traición que cortaba como una faca, y antes que él pudiese procesar todo, la verdad veio a tona. Clara no estaba apenas fugiendo. Ella era responsable por el exacto escándalo que había arrastrado Renato al centro de todo. Los hombres, ahora despiertos de la confusión, comenzaron a avanzar nuevamente. Vosé tenía una escolia, Clara. Un deles rosnó. Entonces se juntó a ellos. Ahora va a pagar pe lo que fue. Yo solo quería proteger vosenes. Clara gritó de vuelta, pero Renato no podía soportar más. Sentía como si un mundo entero estuviese desmoronando a su alrededor. O peso de traición no esmagando. A mujer que amaba no apenas había mentido. Ella era parte de la misma red que los perseguía. ¿Pues está con ellos? Clara. Las palabras salieron más como un grito do que una pregunta. Todo se transformando en un turbillón dentro de él. Uchón tremía, os hombres se aproximando, y Clara en pie, iluminada con poder. Eu tuve que hacer esto. Era la única manera de escapar. Él la retrucó. Y en ese momento, Renato percibió que podía nunca más confiar en Clara como antes. ¿O qué más se la había escondido? ¿O qué más se la era? O escándalo, a organización. Todo comenzó a hacer sentido de una forma totalmente nova. Vamos, Kai, él le dice, puxando al filho, con un impulso desesperado. A adrenalina lloraba en su cuerpo, cada batida del corazón batendo más fuerte en cuanto él le hollaba para Clara, que parecía perdida en su propio mundo. Mas lo que Renato no percibió fue que la aura de Clara comenzaba a disipar, el brillo de él desapareciendo gradativamente. Los hombres avanzaban, y Clara estaba presa entre ellos y Renato, como si la realidad tuviese saltado para un nuevo patamar. Toda la verdad que Renato pensaba que tiene liquidado en la mente, ahora era un enigma más profundo. Renato, Clara gritó, mas ahora había un ton diferente en su voz, casi como si estuviese llamando a un viejo amigo, no un amante. Y cuando Renato oyó para atrás, no para Clara, mas para el camino de escape, mente fervillando con nuevas preguntas. La única certeza que tenía era de que todo acabaría una vez que él estuviese de vuelta en el carro. Mas ¿cuál era el costo de eso? Él le oyó a Kai, una tensión creciente entre ellos, y percibió que estaba prestes a hacer una escola que podría mudar todo. Lo que él no sabía era que Clara en ese instante estaba tomando su propia decisión, una que no apenas moldaría su destino, sino de todos ellos. Y en cuanto Renato corría, y la verdad se desdobraba como un laberinto lleno de armadillas, todo que él pudo hacer fuese preguntar. ¿El pasado de ellos finalmente los había alcanzado? Renato puyó a Kai con fuerza, sintiendo el corazón disparar en cuanto corrían en dirección al carro. El ejecutivo, una figura familiar en un momento tan caótico, acenaba frenéticamente, más la preocupación pesaba en su estómago. «Vengan, rápido», él le gritó, su voz cargada de urgencia. Clara, por otro lado, ficaba para atrás. Su expresión un mixto de desespero y determinación. «Clara, ¿vos no va a ir?» Renato hesitó, sintiendo que algo estaba muy errado. ¿Cómo ella podría dejarlos para atrás ahora? El carro parecía la única salida. Pero los ojos de ella brillaban con una luz que Renato nunca había visto. «No puedo, Renato. No me pueden pegar». Su voz sonaba extraña, y el miedo la envolvía como una sombra. «Pero Mosé tiene que venir con nosotros». La urgencia en su voz aumentó. El tiempo hacía había un montón de cosas. El mundo alrededor de ellos giraba en un vórtice de incerteza. Todo se dejase Clara para atrás. Cada momento que pasaba parecía gritar por una decisión. Entonces, como si el propio destino estuviese jugando una carta inesperada, una explosión eclodió a pocos metros de ellos. El suelo tremió, y un estrondo ensurdecedor cortó el aire.
interrumpiendo todo. Renato gritó, tentando proteger a Kai con su cuerpo. Cuando la poeira comenzó a sentar, la realidad delante de él estaba se desdobrando, de una manera que él nunca imaginó. Clara, que até momentos atrás parecía chea de miedo, agora se erguía, una aura de poder emanando de ella. «Vocês no pueden me deter», ella proclamó, sus palabras reverberando como un trovén. El brillo al su alrededor era intenso, como si algo místico estuviese se revelando. Renato, paralizado, oleaba para ella, sin saber si debería sentir miedo o admiración. «Clara», él murmuró, mas antes que pudiese terminar, dos hombres de terno negro agarró Kai. «¡Kai!», o grito de Renato ecoó, quebrando a confusión que lo envolvía. El menino, ignorando el pánico, olió para la madre, expresión del terror en sus ojos. «No, no, no», Clara gritó, en pánico. «Kai, Saya». Mas la escena se transformó en un pesadelo. En cuanto los hombres avanzaban, un brillo intenso emanó del cuerpo de Clara, como una explosión de luz. Renato estaba completamente perdido en un turbillón de emociones. «Você no debería estar aquí, Renato. No agora», Clara gritó, su voz repleta de desespero. Y no medio del caos, una sombra apareció en la esquina, una figura alta e imponente. Era Samuel, o hombre misterioso que había cruzado su camino antes. «Clara, ¿qué hiciste?», él rosnó. «Se olhar fixo nela. Eu estou protegendo mi familia», Clara respondió. Su voz estaba fraca agora. Mas Renato sintió que la verdad ainda estaba se escondiendo. «¿O qué vos está escondiendo de mí, Clara?», él le preguntó, a frustración implodiendo dentro de él. Y entonces, si todo estuviese prestes a desmoronar, Samuel se viró y gritó: «Todos nos estamos en peligro. Clara sabe más de lo que dejó transparecer». A revelación lo atingió como un soco no estómago. Él le olió para Clara, que agora parecía tan pequeña diante de todo. Os hombres estaban se reorganizando. El clima estaba prestes a ficar muy más intenso. «Ella es una traidora», dos hombres gritó. «Você no puede confiar en ella, Renato. O que él esconde es muy más grave de lo que piensa». Las palabras de él cortaron. Y Renato de repente sintió que el mundo estaba se moviendo sobre sus pies. ¿Qué más él no sabía? Una onda de dudas e inseguranza pasó por él, y todo que sabía estaba se esvahiendo. A palabra traidora ecoó en su mente. ¿Qué realmente Clara tenía que ver con todo eso? Las preguntas invadían su mente y el mal conseguía respirar. «Clara», él comenzó, con su corazón apertado. «¿Qué ha hecho?». Ella hesitó, un tremor en las manos. «Renato, él juró que amaba a ti, mas él estaba presa en un juego complejo, bien como Samuel». Y la verdad cayó como un rayo diante de él. Uno de los hombres dio un paso hacia adelante, su presencia amenazadora pairando al vacío. «Ahora vas a descubrir cuánto Clara es peligrosa». Él se viró y se despidió. Sin aviso, disparó un rayo de luz en dirección a Clara. Un tiempo parecía se arrastrar en cuanto Renato se lanzaba entre ella y el ataque. Y allí, en aquel instante, Renato percibió que todo mudaría para siempre. El tiempo paró y la bala de energía roja cortó el aire. Mas en vez de atingir Clara, un escudo pulsante se formó alrededor de ella, como una fuerza que los otros no entendían. «No, no, no», Renato gritó, y el choque que sintió fue inimaginable. Un lado sombrío de aquella vida, la verdad sobre Clara y Samuel, todo estaba prestes a explodir en una nueva realidad. El balanzar del poder fue de tirar el fuego. La energía libertadora que era Clara, agora la redefine en un medio termo. Él olió para Kai, que seguraba firme en sua mão. E a única certeza que ele possuía no momento era que o caminho à frente estava mais escuro do que seus medos mais profundos. A força ao redor de Clara crescia, e Renato percebeu que a verdadeira batalha estava apenas começando. As verdades ocultas, os segredos devastadores, todos estavam prestes a se revelar em uma tempestade. Ele não podia imaginar o que se seguia, mas uma coisa era clara:
Tudo que ele acreditava saber estava prestes a ser destruído. Renato puxou Kai com força, sentindo o coração disparar enquanto corriam em direção ao carro. O executivo, uma figura familiar em meio ao caos, acenava freneticamente. Venham, rápido! Ele gritou, sua voz carregada de urgência. Clara, por outro lado, ficava para trás, parecendo dividida entre a vontade de escapar e a necessidade de se sacrificar. Clara, ¿você no va a vir? Renato hesitó, una onda de desespero corriendo por su cuerpo. El carro tenía la única salida, pero los ojos de ella brillaban con una determinación de miedo y algo que él no podía identificar. No puedo, Renato. Ellos no la pueden pegar. Su voz sonaba como un eco de desespero. Mas você tiene que venir con nosotros. La urgencia de ella aumentaba. El tiempo estaba se agotando y sabía que dejarla para atrás significaría perder todo. El terror se espallaba cuando los hombres de Preto se aproximaban. Kai se encollía, los ojos arregalados, y Renato sintió que perdería todo si dejara a Clara para atrás. Entonces se explotó la iluminó. Retumbante, iluminó el beco como si el propio cielo estuviera rasgando. Clara, que parecía con una fuerza renovada, extendió a mano y un campo azul acercó, formando una barrera de luz. La energía que emanaba de ella era palpable, una fuerza que tiene un peso de vida y muerte. A poeira fuese asentando, y en medio al caos, Renato percibió algo. La expresión en los ojos de Clara estaba mudando. Ella parecía serena, casi como si estuviese en un estado de trance. «¡Clara! ¿Qué pasas?» él gritó, la incredulidad en su tono, cortando la distancia entre ellos. Mas, en vez de hollar para él, Clara jocó los hombres que se aproximaban. «Vocês no pueden mereter», ella bradó, y Renato sintió su corazón acelerar. O brillo que emanaba de ella comenzó a se intensificar, mas había algo más, un tremor na energía, algo que dejó no ar, una sensación de desconforto. Y entonces aconteció. Clara se viró para Renato, as palabras atravesando a distancia entre eles como una flecha. A verdade é que eu siempre fui, mas antes que pudese concluir, un grito cortante ecoó pelo beco. ¡Paren! Un hombre apareció repentinamente, atravesando como una sombra. Era Javier, o distraído portero do predio onde Renato trabajaba. O rostro dele estaba pálido, os ollos fixos na cena de apocalipse diante dele. Apenas vá embora, Clara. Você não sabe o que eles vão passar. A revelação foi como un rayo. Javier, o choque no ton de Renato era palpable. O que está aconteciendo? Ela não te contou? Clara, você precisa ir embora. Javier seguró as mãos, pareciendo desgastado. Si você no for, tudo estará perdido. A tensão aumentaba. Y las palabras de él se tornaron un murmurinho distante a medida que el impacto da revelación ensombrecía todo. Nese instante, a barrera de Clara comenzó a vacilar. Ella estaba tremendo, a energía que tiene se desvaneciendo lentamente. Os hombres avanzaban y os solares de todos acercaban, como si a verdade nunca tuviese estado tan perto de ser exposta. «Renato, no!», Clara gritó, mas a urgencia en su voz agora era misturada con desespero. Un grupo de hombres de Preto comenzó a se reagrupar. «Clara, você no puede ficar», gritó el hombre más alto entre ellos, con un ton de amenaza. «Você sabe cuál el preso». La revelación de Javier atinfió. Había una fragilidad en Clara que Renato nunca tiene visto antes. «Eu siempre fui». Ella parecía perdida sin saber cómo articular a verdade. As palabras escapaban y o corazón de Renato se apertaba. A atmosfera ficou pesada y o clima mudó. Clara no era apenas una activista. Ella era una pieza central en algo muy mayor, una confraría secreta que Renato nunca podría ter imaginado. «Você fez parte de ellos», él susurró, a traición enraizada nas palabras. «No, eu sou una traidora para te proteger», ella exclamó. Isso se tornó un grito de angustia. A mudanza repentina no ar
fez con que todos se citasen. ¿Qué estaba por tras de los segredos? ¿Qué más Clara tenía escondido? Y en ese momento de confusión, algo inesperado ocurrió. Samuel, que estaba allí en silencio, ergueó a mão. «É hora de abrir hoyos, Clara. La verdad va te consumir». Y entón una onda de energía percorrió. «Oar». Clara levantó a mano en respuesta, y la luz que antes acercaba, agora se transformaba en sombras, rastejando alrededor. Renato sintió un frío correr pela espinha. A revelación estaba prestes a acontecer, y el tiempo parecía ter parado. O pasado, la verdad, todo estaba prestes a se desdobrar. As barreras eran tan frágiles cuanto el propio destino deles, y percibió que la única certeza era lo que estaba por vir, una nueva tempestade que se preparaba para derrubar todo. «Vocês non saben lo que están faciendo», Clara gritó, su voz agora una mistura de desespero y determinación. Y así la tensión pairaba en el aire, bomba prestes a explodir. ¿Qué más estaba escondido sobre la superficie? El futuro de ellos dependía de aquella escolla, y la única certeza de Renato era que a verdad de lo que era Clara y quién realmente eran, estaba prestes a se revelar de una forma devastadora. Renato oyó para Clara, preso entre la furia de la revelación y la dor que sentía por ella. El poder emanando de ella era intenso, y la tensión en el aire se tornaba insoportable. Los hombres continuaban a avanzar, y Kai, agarrado a la perna del padre, lloraba en desespero. Era un momento en que el mundo parecía estar desmoronando, donde todo lo que Renato amaba estaba en riesgo. «Você precisa entender, Clara. No puedo dejarla aquí», él gritaba, el corazón acelerado, la adrenalina a fluir. Clara, con el ojo determinado, parecía estar decidiendo su destino. El pasado de ella, el amor que ella escondía, todo estaba allí, expuesto a la luz. «Renato, él soy una pieza llave en un juego que va muy alien de ti y yo». La verdad vino con un peso que ecuó en la mente de Renato. Él precisaba ser una escolla ahora, y el tiempo corría a su favor solo temporariamente. No podemos correr el riesgo de nos separarnos ahora. La voz de Javier arrebató la cena y trajo un nuevo impulso. Ella sabe lo que hacer y si necesitas sacrificar, debes confiar en ella. Las palabras de Javier cortaron el aire, y Renato, a pesar del ardor, sintió un fío de esperanza. Clara se giró en dirección a los hómenes, la luz en su cuerpo pulsando. «¿Y si yo no puder controlar eso?», ella susurró, y el miedo de la voz de ella resobó en el corazón de Renato. «Yo no quiero que usted y Kai sean machuquemen». «Clara, no importa, você ainda é mi esposa, y la amo». A declaración salió con fervor y desespero, haciendo con que todos parasen por un instante. Una onda de energía estouró cuando los hombres atacaron, y Renato erguió un brazo para protegerla. Mas en vez de se desvanecer, luz de Clara creció, como una protección contra las varas y ataques. Era una fuerza primitiva, un verdadero poder que él nunca soube que era suya. «Vamos, Kai, temos que ir», él empuchó al filho. Mas Clara gritó, a energía en su cuerpo, llamando a la atención de todos. «Va, Renato, eu voy a acabar con eso». Ella se viró para los hombres y el campo de protección se expandió, haciendo con que él se citasen. A energía explotó en un brillo ofuscante. El impacto reverberó. Y todos fueron lanzados para atrás. «¡Clara!», Renato gritó, mas a onda de luz la envolvió. Los hombres tentáronse levantar, mas estaban desorientados. Él le pegó Caipe la mano y comenzó a pucharlo en dirección al carro. Mas una parte de él quería ficar con ella. Y cuando la puera sentó, Clara estaba de pie, mas una nueva determinación brillaba en sus ojos. «No soy apenas una activa. Él soy líder de una organización secreta. No estaba solo tentando protegerte, estaba tentando mudar todo». Los hombres estaban amontoados, mas la expresión de Clara era agora una mistura de determinación y vulnerabilidad. «Renato, este puede ser nuestro acto final, mas si no quiero hacerlo, todos estamos condenados». Renato sintió el nombre la testa de ella. «Eu no posso perder você novamente».
O apelo de su corazón falló en exprimir la extensión de sus emociones. ¿Cómo él le podría dejar Clara para atrás? Mas agora, con Kai a su lado, él sabía que la escolha no era de él solo. Você precisa se inscrever agora. No quiero que você perca las próximas historias exclusivas. O llamado de Clara ecoó en su corazón, carregado de urgencia, mas igualmente lleno de amor. Clara se dio para los hombres, mesmo con la intensidad del poder a espreitar. Desistan de mí. Si quisieren levar mi familia, terán que pasar por cima de mí. Los hombres se citaron, y en ese momento un feixe de luz iluminó a la cena. Lo que viría a seguir podría llevar a una batalla o a luz de un nuevo camino. Este es el momento en que vocês precisan nos dejar en paz. A voz de ella cortó el aire, poderosa y verdaderamente imponente. Renato imploró a los cielos, sintiendo la gravedad de lo que estaba por ver. Kai oyó a su padre, y él sabía que había un futuro por ver, un misterio que ainda los aguardaba. Hoy escribimos nuestro destino. Esmague el botón de like ahora para alimentar al algoritmo. Inunde la sesión de comentarios con sus reacciones y teorías sobre el final. Compartille instantáneamente este video con pelo menos 5 amigos que precisan conocer este desfecho. No espere ni más un segundo para mostrar su apoyo. Atención pairaba en el aire. El próximo paso ainda estaba en abierto, mas la garra de sobrevivencia ardía intensamente, en cuanto una nueva jornada comenzaba a borbullar la línea de frente del horizonte.